Bien, chicos, buenas noches con todos. Disculpen la demora, solo que estoy teniendo unos problemas con la batería de la laptop y la conexión del audio, por eso es que me demoré un poquito. Bien, vamos a continuar con la clase del día de hoy. Recuerden que el día de hoy a las 8:30 tienen ustedes práctica 2. La práctica 2 es básicamente eh, muchas de las preguntas de la práctica uno con otro enfoque quizás, ¿no? Pero bueno, los puede ayudar un montón. Bien, deme un minuto. Ya, vamos a empezar la clase. Como les dije la semana pasada, viendo un poco, conociendo un poco los transportes, ¿no? O los buques, los tipos de buques que hemos visto en la clase pasada, ¿verdad? En la clase pasada habíamos revisado algunos tipos de buques, pero no los habíamos conocido. Entonces vamos a conocerlos un poco, ¿no? Por así decirlos, a través de unos videos que tenemos, o que bueno, que tengo guardados para poder hacer esto. Ese es uno. Y lo otro es que este video, este primero por lo menos, está compartido en su clase, en el aula virtual. Entonces, si quieren verlo o si quieren conocerlo, volver a verlo, está el link bueno, el video está en ese link, ¿ok? Vamos a ver si se escucha. Sí, sí se escucha. Entonces, por favor, pongan atención. Luego de eso seguimos con los documentos de estos transportes. Vamos a ver un video corto de 4 minutos, luego hay otro un poquito más grande que trae un poquito más a detalle cómo son los buques. También vamos a conocer los tipos de aviones o los tres tipos de aviones cargueros que existen. Y después las máquinas transportadas más grandes y pesadas del mundo para que ustedes más o menos vean qué es lo que, eh, qué es lo que será su día a día más adelante, ¿no? Presten atención. Buen día a todos. En esta ocasión hablaremos sobre el transporte marítimo internacional. ¿Qué es el transporte marítimo internacional? Es la acción de llevar personas, cosas, como cargas sólidas, líquidas o gaseosas, de un punto geográfico a otro, a bordo de un buque, siendo este el modo más utilizado para el comercio internacional. El carácter internacional, debido al alto precio de transporte, este medio sería el mejor para trasladar mercancías de un lugar a otro separados por grandes distancias. La capacidad. Con los buques de carga, estos pueden trasladar grandes volúmenes de mercancía, tanto en granel como en contenedores. Flexibilidad y versatilidad. Se pueden emplear desde los buques más pequeños hasta los más espaciosos, porque se han construido buques de diversos tamaños y adaptados a todo tipo de carga. Existen buques portacontenedores, metaneros, para carga rodante, para carga refrigerada, para graneles sólidos, entre otros. La competencia. Ya que la mayoría de tráfico internacional se realiza en régimen de libre competencia, hay varias empresas a las que uno puede escoger con diferentes precios de fletes y distintas garantías. Las ventajas del transporte marítimo. Entre ellas tenemos la capacidad de almacenaje, fletes competitivos, la estabilidad y la flexibilidad de materias transportables. Y entre las desventajas del transporte marítimo tenemos falta de accesibilidad, frecuencia de los trayectos y la escasa velocidad. ¿En qué se diferencia un barco de un buque? La gran diferencia entre ellos es que el barco es un medio de transporte, pero
pero el buque es apropiado para navegaciones en empresas internacionales para el transporte de mercancías. Buques de carga general, para carga suelta o no consolidada y para carga unitarizada. Los buques tanques o tankers sirven para cargas de granel líquidas. Los buques graneleros o bulk carrier sirven para cargas de granel sólidas. Los buques portacontenedores, como su mismo nombre lo dice, sirven para cargas de solo contenedores en su totalidad. El transbordador o ferry son dedicados a transporte de pasajeros y sus vehículos. El transporte marítimo de línea regular es adecuada para la carga general y contenedorizada de las cuales tenemos el tráfico conferenciado, outsiders y los consorcios. El transporte marítimo en régimen de fletamientos es la modalidad usual para el transporte de grandes volúmenes de mercaderías a granel, que puede ser líquida o sólida y de gran número de unidades, como automóviles o plantas de fabricación completas. Los sujetos operadores de transporte marítimo es cuando intervienen una serie de personas naturales o jurídicas, siendo los principales los siguientes: los transportistas, agencias generales y las agencias marítimas. Y por último, la estiva y desestiva del barco contenedor y el contrato de transporte marítimo, con el cual comprueba y garantiza la carga transportada. Muy bien, hacer un pequeño resumen de los buques y el transporte. Tipos de buques. Buque portacontenedores. Es un tipo de buque de carga para el transporte de contenedores estándar, según la normativa ISO, incluidos contenedores estándar de 10, 20, 40 y 45 pies, contenedores high cube, contenedores open top, contenedores flat rack de plataforma, de prenda colgada y reefer control de temperatura. Estos son los barcos más utilizados en el comercio y el transporte internacional. Son buques de gran tamaño, automatizados y los de última generación, incluso de emisión cero. Buque de carga general. Es un buque de carga más básico dentro de la carga seca, también llamado buque multipropósito. Este buque se utiliza para el transporte de carga seca e irregular y no es apto para contenedores. Sin embargo, algunos de ellos los cargan sobre cubierta. Estos tipos de buque disponen de grúas propias para realizar sus operaciones de carga y descarga en los puertos de salida y destino. Buques graneleros o bulk carrier. Es un buque destinado para el transporte marítimo de carga a granel, tal como granos, minerales y fertilizantes. Sin embargo, estos buques también pueden transportar madera, productos derivados del acero y maquinaria. Algunos de estos tipos de buques están construidos y equipados para transportar carga a granel en una sola dirección, y otro tipo de cargas especiales de regreso de una ruta comercial en particular, los cuales alternan entre cargas a granel y vehículos. Los bulk carriers son buques muy versátiles y pueden ser para cumplir con varios propósitos del transporte internacional. Buques RoRo. RoRo es el acrónimo de Rolón Rolón y se refiere a un tipo de buque de carga que transporta cargamento en ruedas, principalmente en camiones. Estos buques cuentan con rampas y plataformas para fijar e inmovilizar todo tipo de vehículos. Los RoRo no pueden realizar transporte un número mayor de 12 pasajeros. En caso contrario, este barco sería un RoPax, acrónimo para buques mixtos. Los buques RoRo se caracterizan por una gran escotilla en la proa o popa, o en ambos lados dependiendo del buque, que hace de portón de rampa por donde asciende o desciende la mercancía rodada por sus propios medios. Buque car carrier. Son los buques dentro de la tipología RoRo, destinados a la carga y descarga
tan solo vehículos en el transporte marítimo nacional e internacional. Buques frigoríficos. Es un buque de carga especializado en el transporte de perecederos y alimentos, fruta, verdura, etc., a una temperatura controlada entre menos 20 grados centígrados y 30 grados centígrados. Este buque suele ser de color blanco para poder reflejar los rayos del sol lo máximo posible y que no se caliente el casco con el fin de proteger la mercancía. Es un buque de carga que alcanza altas velocidades, ya que en el transporte de perecederos la velocidad del buque es muy importante. Buques petroleros. Los petroleros son buques cisternas especiales para transportar crudo. Se diferencian de los buques de carga por características técnicas tales como la estanqueidad al petróleo, la resistencia estructural y su sistema de bombeo para la carga y descarga del combustible. Algunos buques petroleros o buquetanques, como también se les llama, son de tamaño tan elevado que deben realizar el atraque en terminales especiales como boyas por su gran calado. Pueden transportar hasta más de 2 millones de barriles de crudo. Buques quimiqueros. Son similares a la familia de los buques tanqueros, pero se dedican al transporte de productos de químicos, fenol, amoníaco, gasolina y demás derivados. En sus muchos tanques, que pueden alcanzar hasta 40 o más, pueden cargar diferentes tipos de productos y se clasifican según el tipo de agresividad o riesgo de su carga en 3 clases: tipo 1, 2 o 3. La tendencia es que se construyan para las 3. Son buques de un elevado costo por las exigencias constructivas como el doble casco, tanques de acero inoxidable o sofisticados sistemas de pintura. Se identifican por su menor tamaño comparado con el petrolero, unos 150 metros de eslora, y un complejo ramal de tuberías repartidas sobre toda la cubierta. El mayor armador de transporte de productos químicos vía marítima es la compañía americana de origen noruego Stolt-Nielsen. Buques gaseros. Están destinados al transporte de gas de petróleo licuado, LPG, y gas natural licuado, LNG, los cuales se trasladan a diferente temperatura y presión. Se trata de un tipo de mercancía peligrosa, de modo que es necesario recurrir a estructuras especializadas para realizar la carga y descarga. La principal diferencia es de tipo técnico, pues los LNG llevan el gas a temperaturas de hasta menos 170 grados centígrados y los LPG a menos 50 grados centígrados. Los de LNG se pueden diferenciar visualmente por los grandes tanques esféricos en la cubierta. Sin embargo, sus estructuras dependen del diseño requerido. El gas natural es transportado como líquido a presión atmosférica y a menos 162 grados centígrados, donde la licuefacción reduce en 600 veces el volumen de gas transportado. Buques de pasajeros. Están específicamente diseñados para el transporte, generalmente colectivo, de pasajeros. Según la duración del viaje y el propósito general para el que son construidos, pueden tener muchas instalaciones, llegando a ser grandes buques de crucero. Entre los buques de pasajeros más conocidos se encuentran el RMS Titanic, Queen Mary, RMS Queen Elizabeth, RMS Queen Elizabeth II, Liberty of the Seas y el de más reciente fabricación, RMS Queen Mary II. El turismo en crucero se ha convertido en una actividad económica de suma relevancia. Esta industria mantiene cientos de miles de empleos directos e indirectos en diferentes países. Desde el diseño de los buques, su construcción en astilleros, su tripulación, el aprovisionamiento, las empresas de mantenimiento, el personal en los puertos de escala, las empresas comercializadoras de los cruceros y las agencias de viaje que los venden al consumidor. En países como Estados Unidos, el turismo en crucero representa un porcentaje muy alto en la elección del turista.
En Europa, el principal mercado de turistas de crucero es Reino Unido, seguida a distancia por Alemania, Francia e Italia. Las principales compañías de crucero son Carnival, Costa Cruceros, Royal Caribbean, Mediterranean Shipping Company y Norwegian Cruise Line, aunque en los últimos años están emergiendo fuertemente otras compañías de crucero como Princess Cruise, Crystal Cruise, Holland America y Star Clipper. Buques Flow. Estamos ante un tipo de buque muy especial, destinado al transporte de mercancías muy pesadas o voluminosas, con maquinaria industrial. Cuentan con un sistema que los convierte en semisumergibles para facilitar los procesos de carga. Buques especializados, barcazas, son el tipo de barco de transporte marítimo de mercancías más pequeño. Suelen transitar por ríos o espacios acuáticos de escasa profundidad. Supply y asistencia, encargados de asistir a otras instalaciones marinas como lo son en el mundo offshore, conocidos como los famosos DP2 y sus ramas. Buques cableros. Los buques cableros son buques especializados en la colocación del tendido y reparación de cables de comunicación submarinos o de energía eléctrica. Suelen llevar tripulaciones de alta formación, técnicos especialistas en tendido de cables y los encargados de la navegación. Buques oceanográficos. Los buques de investigación oceanográfica están diseñados y equipados para llevar a cabo misiones de investigación científica, analizando las características físicas, químicas o biológicas del agua de mar, o realizando tareas de observación del ecosistema marino. Con estos propósitos, los buques oceanográficos se diseñaron para atender una amplia gama de actividad oceanográfica. Remolcadores. Los remolcadores son embarcaciones auxiliares para la navegación o maniobras de los buques y otros elementos flotantes que se utilizan para las funciones siguientes: asistir al buque en las maniobras de atraque, desatraque y en algunos casos permanencia, ayudar al buque en el reviro en un área reducida, dar apoyo necesario para contrarrestar la acción del viento, del oleaje o de las corrientes en las situaciones en las que el buque navega a baja velocidad, en las que la eficacia del motor propulsor y del timón es baja. Ayudar a parar el buque, remolcar, empujar o auxiliar a un buque que se ha quedado sin medios de propulsión o gobierno, transportar gabarras o artefactos flotantes de un lugar a otro, dar escolta en previsión de pérdida de gobierno a buques con cargas peligrosas en zonas de alto riesgo. Buques de ganado. Este tipo de buque es especialmente sensible ya que transporta animales vivos. Estos barcos incluyen como peculiaridad zonas para que los animales se alimenten. Existen incluso buques que incorporan corrales al aire libre, aunque en la mayoría de ocasiones estos son cerrados. Muy bien, chicos. Esos han sido la gran mayoría de los buques que se ven en general. Obviamente, en el Callao se reciben más que nada buques portacontenedores, pero también se reciben buques químicos, ¿no? No tanto en DP World, pero sí en APM. APM tiene una especie de, ¿cómo se puede decir? Conexión, por así decirlo, donde pueden recibir mediante tubería el traslado de ciertos químicos, ¿no? Estos químicos, por así decirlo, se trasladan desde el buque hacia unos contenedores especiales que tiene en el mismo puerto de APM y que algunos clientes ya los tienen concesionados por años, o por así decirlo, alquilados por años o por meses para este tipo de mercancías. ¿Ok? Ahora vamos a ver estos son los tipos de aviones.
Son tres tipos de aviones que existen, los tipos de aviones cargueros que tenemos, que existen. Aquí en el Perú generalmente llegan los tres tipos, ¿ok? Y cuando hay un avión carguero, por así decirlo, exclusivo, es generalmente el más grande, 50 toneladas a más el que se recibe. Vamos a escuchar y vamos a ver y conocer a estos tipos de aviones. Existen tres tipos de aeronaves que se clasifican en base a su capacidad de carga. El primero de ellos es el que oscila en un rango menor a 30 toneladas, el segundo que llega hasta 50 toneladas y el tercero que es mayor a 50 toneladas. Entonces, en base a esos tres tipos de aeronaves es como se clasifica cada uno de los espacios de área cargable que contiene. Y esto es importante porque muchas veces la capacidad de reserva que tiene en la asignación de un booking para una mercancía determinada depende de la capacidad que tenga como límite de área cargable o de espacio cargable. Y aquí básicamente coincide también con el punto que tocábamos anteriormente acerca de las medidas de las dimensiones de los bultos en cuanto a largo, ancho y alto. Porque muchas veces si la carga es estivable y en un avión de menor capacidad esta carga resulta que se dimensionó de manera diferente para que una fuera encima de otras, pero resulta que por la altura no puede entrar, pues ahí hay una controversia de diferencia de medidas en cuanto a los bultos que contiene el packing list, la guía, etc. Normalmente es un aspecto a considerar porque también se establecen posiciones en los aviones. Entonces, cuando una carga excede una posición determinada, pues obviamente también o van a cobrar una dimensión extra o una sobredimensión en el embarque, o de plano, pues simplemente se van a negar a la aceptación de la reserva. Hay muchas formas de llegar al trabajo a tiempo, pero InDriver es la más cómoda. Muy bien, esos eran los tres tipos de contenedores que se tienen. Nunca debería de... Bueno, los tres tipos de aviones que se manejan, ¿no? Generalmente estos aviones son antiguos, ¿no? Hay muchos de los aviones, más que nada cargueros, más que nada para el transporte de mercancías, son aviones que tienen 15, 20 y hasta casi 25, 30 años, ¿no? FedEx tiene una flota de casi 20 años, Atlas Air, que es otra aerolínea que también viene, tiene su flota es de 26 años más o menos, y DHL su flota es de casi 20 años. Entonces, estos aviones antiguos, por así decirlos, tienden a ser más baratos para ellos, más baratos en el sentido de que tienen menos frecuencia de vuelos, ¿no? Y el mantenimiento es mucho menor que un avión normal, ¿no? Que un avión de pasajeros. Entonces, es por eso que generalmente se sigue usando esas flotas de años anteriores. Otra cosa es que estas naves, ¿no? Hablamos de Boeing 787, si no me equivoco, de los A380 que también se veían ahí en el video anterior, ¿no? Que son los de 50 toneladas, perdón, 30 toneladas, ¿no? Hasta 30 o 40 toneladas, que también son antiguos, son aviones modificados, ¿no? Es decir, que han sido modificados por dentro para que tengan un poco más de espacio, ¿no? Y obviamente estos aviones no traen, pues, pasajeros, ¿no? Hay aviones en vuelos comerciales que también traen más que nada correspondencias o paquetes muy pequeños y muy puntuales, ¿no? Son los llamados servicios express, ¿no? Los Courier Express o algo así, los que embarcas en la mañana y te llegan en la tarde, ¿no? Pero obviamente eso tiene un costo mucho más elevado que el natural, ¿no?
Estas son máquinas más grandes y transportadas y pesadas del mundo, para que ustedes un poco más o menos vean cómo es el tema logístico de este tipo de mercancías. En el Perú, el Perú, por ejemplo, no ha sido ajeno a hacer este tipo de transportes, ¿no? No yéndonos muy lejos, por ejemplo, cuando la primera controversia que surgió, cuando dijeron que iban a traer las vacunas contra la COVID, era dónde vamos a recibirlos, o cómo vamos a recibirlos, o dónde se va a transportar este tipo de aviones, porque nosotros anteriormente no habíamos recibido este tipo de aviones. No sé si ustedes recuerdan que se decía que aún no llegaban porque tenían que estar a una temperatura especial. Entonces tenían que obviamente utilizar un avión que tenga conexiones para poder mantener refrigerada la mercancía, ¿no? Y obviamente pues eso no lo vas a poner, ese avión, ¿no? Dentro de esa mercancía de vacunas no la vas a poner, no sé, pues junto con los cartones de envases de vidrio de una empresa X, ¿no? ¿Por qué? Porque esos cartones se mojan, ¿no? Entonces tienen que, era todo un tema logístico también. Yo, bueno, supe de buena fuente que hubo como 2 o 3 meses de preparación, tanto en el aeropuerto como en Talma, que es el almacén que recibe este tipo de mercancías, para ver las gestiones de recepción de las vacunas, ¿no? Otro proyecto, por ejemplo, el proyecto de Toromocho, que fue hace como, hoy día estamos en 2021, ¿no? Hace como 15 años que se construyó esa planta, esa mina, ¿no? Y hubo estructuras que tuvieron que ser importadas de manera completa, ¿no? Estamos hablando de las calderas, por ejemplo. Las calderas de estas minas no es que las construyan acá, sino que ya vienen construidas y utilizan medios de transporte marítimos especiales, y también tuvieron que reforzar los puentes de la carretera hacia Toromocho para que puedan llegar, porque esos puentes no soportaban más de 8 o 9 toneladas, y solo la caldera pesaba cerca de 16, entonces tuvieron que hacer refuerzos, todo un tema logístico detrás de solamente transportar un par de cosas a una mina. Entonces esa misma información que se ha hecho aquí en el Perú, es también lo que vamos a ver un poco aquí, ¿no? Máquinas de gran dimensión, de gran maniobra que se han dado alrededor del mundo. Veamos. El vuelo 1549 aterrizó en el río Hudson después de que una bandada de gansos impactara contra el aparato y destruyera el interior de ambas turbinas. El capitán amerizó milagrosamente en el río, salvando la vida de sus 155 pasajeros. El avión, en gran parte lleno de agua, fue sacado del río con una barcaza y una grúa. La aeronave fue declarada irreparable y la empresa responsable del avión cortó las alas y la cola y donó el fuselaje al Museo de Aviación de Carolina en Charlotte, realizando un viaje por carretera de 7 días y 1.200 kilómetros. 9. El transporte del imán Muon G2. En verano del 2013, el equipo Muon G2 transportó con éxito un electroimán de 15 metros de ancho de una sola pieza. El transporte tomó 35 días y 3.200 millas atravesadas por tierra y mar. Miles de personas siguieron el movimiento del anillo y fueron a ver su llegada al laboratorio Fermi. El gigantesco electroimán es la pieza central del experimento Muon G2, que investiga las propiedades de una partícula subatómica difícil de observar llamada muón. El imán se transportó usando un camión especialmente adaptado y un soporte de metal de 45 toneladas para mantener el imán lo más estable posible. El transporte de la pieza, valorada en $25 millones, fue una operación compleja y delicada en la que varios equipos de científicos de todo el país trabajaron conjuntamente para moverlo sin romperlo. 8. El último viaje del transbordador espacial Endeavour.
El transbordador espacial estadounidense realizó su último viaje a Los Ángeles para convertirse en una pieza de museo después de casi 20 años de viajes orbitales. El transbordador, que viajó más de 185 millones de kilómetros en su carrera espacial, aterrizó en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles a lomos de un Boeing 747 especialmente acondicionado para la ocasión. Y a una velocidad totalmente inusual para la que está acostumbrado, hizo un recorrido meticulosamente planeado por las calles de Los Ángeles. Fue necesario cortar unos 400 árboles y desconectar varias líneas de electricidad para dejar paso al vehículo de 78 toneladas en su desfile de 19 kilómetros y 2 días de duración hasta el Museo Estatal de California. 7. El transporte de los espejos del telescopio más grande del mundo. Un equipo de astrónomos, ingenieros, policías y especialistas en transporte pesado llevaron 2 espejos al gran telescopio binocular desde la Universidad de Arizona en Tucson a la cima del Pico Esmeralda a 3.190 metros del Monte Graham. La operación de 2 etapas requirió de 5 meses de preparación. 2 espejos de 16 toneladas métricas y su caja de transporte de acero de 33 toneladas fueron cargadas a un remolque y recorrieron 196 kilómetros a 15 kilómetros por hora. El viaje duró 2 días, cerró carreteras y cautivó a una nación ávida de noticias sobre la construcción del telescopio más grande del mundo. El remolque iba montado sobre 48 ruedas, cada una con su propio sistema hidráulico independiente para mantener la postura vertical mientras que el remolque recorría los 47 kilómetros del sinuoso camino de montaña. ¡6! El viaje de la turbina de gas Harriet por Francia. Harriet es la mayor y más eficiente turbina de gas del mundo, cuyo peso equivale al de un Boeing 747 cargado al máximo. Acoplada a una turbina de vapor, puede generar suficiente electricidad para alimentar el equivalente de 600.000 hogares franceses. La turbina viajó desde una fábrica de General Electric en la ciudad francesa de Belfort hasta su nuevo hogar en una planta energética a más de 330 kilómetros de distancia. Al igual que el Tour de Francia, el transporte tuvo numerosas etapas y multitud de personas cubrían las carreteras a la espera de ver pasar al 100 pies de acero tan largo como un campo de fútbol y de 800 toneladas de peso. Todo el convoy medía 110 metros de largo y 6 metros de ancho. El vagón central, que carga la turbina de 400 toneladas, rueda sobre 2 plataformas de remolque con 14 filas de ejes de neumáticos triples cada uno. El equipo tuvo que comprobar cada curva del camino para asegurarse de que el convoy podría pasar. ¡5! Mammoth Transport. Samsung Arabia Saudita necesitaba transportar un reactor de 1048 toneladas desde su fábrica en Dammam hasta una planta petroquímica en Saïba. Mammoth fue contratado para manejar el peligroso viaje de 1100 kilómetros sobre empinadas colinas desérticas y carreteras estrechas. El reactor fue transportado en 2 remolques hidráulicos con 10 motores principales. Cada colina era una misión, subiendo con 6 camiones delante de la carga y 4 detrás, cambiando a 6 detrás para tomar la cuesta abajo. Tradicionalmente, en el transporte por carretera de cargas muy grandes y pesadas, se pueden requerir 2 o 4 camiones en la parte delantera para tirar y dirigir y 2 o 4 camiones en la parte trasera para empujar o ayudar a frenar. Los camiones y remolques están conectados mecánicamente, aumentando el tirón y la potencia de frenado, pero limitando su maniobrabilidad. Por ello, se necesitaron 10 potentes camiones de remolque y una enorme plataforma sobre ruedas. Pero en el futuro, los transportes de más de 2000 toneladas a distancias más largas serán posibles utilizando solamente un camión en la parte delantera y uno en la parte trasera. Mammoth ha iniciado el desarrollo de una nueva solución de transporte pesado llamada TPA.
El uso de estos remolques de propulsión hidráulica reduce el número de camiones necesarios para tirar y dirigir a uno solo. La velocidad en carretera asistida de TPA es por lo menos 5 veces más alta y reduce considerablemente las emisiones de carbono. Además, un único conductor de camión operando el sistema prácticamente elimina los errores de comunicación. ¡4! El último viaje del Saturno V de camino al Mississippi. El tercer Saturno V fue construido para ser el cohete más alto, más pesado y más potente jamás lanzado y que impulsaría a los astronautas que iban a la Luna. Tras la cancelación del programa Apolo, el cohete nunca llegó a despegar y pasó muchos años a la intemperie en la base espacial Kennedy, hasta que la NASA decidió llevarlo al museo del programa Apolo. Más de 4 décadas después de que su misión a la Luna fuera cancelada, el último cohete del Saturno V se puso en marcha en un viaje por carretera. Con 110 metros de altura y 2.800 toneladas métricas de peso, es más grande que la Estatua de la Libertad y más pesado que 400 elefantes adultos. El gigante avanzó a lo largo de un canal durante 40 millas hasta el Centro Espacial de la NASA en Mississippi, donde formará parte de una nueva exposición que tiene como objetivo educar a los visitantes sobre el programa Apolo y el papel del Mississippi en la exploración del espacio. 3. Bagger 288, viaje a la mina Gardweiler. La Bagger 288 es una excavadora de rueda dentada y un hicieron falta 5 años para su construcción y tuvo un coste de $100 millones. Es el mayor vehículo sobre la Tierra. Con una altura de casi 100 metros, cubre la longitud de 2 campos y medio de fútbol. Es tan grande que debe ser operada por 5 conductores. En febrero del 2001, la excavadora terminó completamente la fuente de carbón de la mina en la que trabajaba, por lo que se trasladó a otra mina a 22 kilómetros de distancia. Como resultaba más económico desplazar la máquina de una sola pieza que desmontarla y volver a montarla, la máquina tuvo que enfrentarse a diferentes obstáculos. En poco más de 3 semanas hizo el viaje de 22 kilómetros hasta su destino. Tuvo que cruzar un río, una autopista, una línea de ferrocarril y varias carreteras a una velocidad de 10 metros por minuto. El traslado costó casi 15 millones de marcos alemanes y requirió un equipo de 70 trabajadores. Trasladándose sobre sus 12 sistemas de tipo oruga impulsados eléctricamente, hubo que cubrir con un manto de 200.000 metros cúbicos de grava y tierra para nivelar el camino por el que debía transitar. Además, todo el transporte fue seguido por multitud de curiosos y hubo que sembrar un manto de hierba especial en el suelo para suavizar su paso sobre terrenos delicados. (2) Transporte de plantas desalinizadoras Al-Mahdowi. El grupo Al-Mahdowi es la primera empresa privada de Arabia Saudí en entrar en el libro Guinness de los récords. El premio transporte de 8 unidades de evaporadoras transportadas desde una fábrica en Corea del Sur al sitio del proyecto en Arabia Saudita. Una obra maestra de la logística que mereció un puesto en el libro Guinness de los récords como la carga más pesada transportada por carretera. Es la mayor planta de evaporación del mundo, mide aproximadamente el tamaño de un campo de fútbol entero y pesa como 5.000 vehículos medianos. Arabia Saudita recibió la primera planta evaporadora en el puerto de Ras Al Khair, donde la sacaron de la orilla para transportarla al lugar de destino. En total, 172 líneas de ejes autopropulsados se utilizaron para el viaje de 2 kilómetros hasta el destino final a una planta desaladora de agua de mar.
Un total de 688 neumáticos transportaron la carga de casi 5.000 toneladas, 120 metros de largo, 34 de ancho y 12 metros de altura a una distancia de 2 kilómetros. Las desaladoras son un proyecto de Estados Unidos que costó 1,5 mil millones de dólares y se diseñó para producir agua potable suficiente para 3,5 millones de personas en Arabia Saudí. Plataforma marina Troll A. La plataforma marina Troll es la estructura móvil más alta que se ha construido. Mide 472 metros de alto, aunque la mayor parte está sumergida bajo el mar. La base está a más de 300 metros por debajo del nivel del mar y 36 metros enterrada bajo el lecho marino. Para su construcción se utilizaron 245.000 metros cúbicos de hormigón y aproximadamente 100.000 toneladas de acero reforzado. Ostenta el récord de ser el objeto más pesado que el hombre ha movido por el agua desde su lugar de construcción hasta su ubicación definitiva. Con un peso estimado de 1.050.000 toneladas, fue transportada desde la costa hasta su ubicación definitiva a 80 kilómetros de la ciudad noruega de Bergen. Para el traslado se fijó la línea de flotación en el centro de gravedad de la estructura mediante tanques de aire y elementos flotantes, quedando media plataforma sumergida y otra media fuera del agua. 10 potentes remolcadores movieron la estructura a la velocidad de un nudo hasta su destino, tardando 5 días en recorrer el trayecto completo. Una vez en la ubicación correcta, la plataforma fue sumergida hasta tocar fondo y la base quedó clavada 36 metros bajo el fondo del mar. Desde que entró en funcionamiento, produce el 10% del gas que se consume en Europa. Bien, estos son pues algunas maravillas logísticas que se logran en otros países y aquí en el Perú también, como les comentaba, ¿no? Por lo menos yo he logrado participar, ver un par de ellas y es todo un tema de planificación, ¿no? Así es más o menos como se maneja el transporte marítimo y el transporte de mercancías a través de carretera, ¿no? No es simplemente, ok, vamos a colocarlo en un remolque y ya está. No, sino que se tiene que hacer un estudio del suelo, un estudio de las curvas en general. El tema previo es bastante más complicado de lo que parece, ¿no? Pero el resultado, ver que todo llega a buen puerto, por así decirlo, es lo satisfactorio, ¿no? Entonces vamos a terminar de revisar las diapositivas que teníamos con respecto al transporte. Y luego de eso ya pasamos a ver el tema de la práctica. Como ya les había comentado, en el transporte existe un documento que se llama documento de transporte, ¿verdad? En el tema del transporte marítimo se llama Bill of Lading o BL, como ustedes quieran llamarlo. En el transporte aéreo se llama Airwheel Bill o guía aérea. En el transporte terrestre se llama Carta Aporte Terrestre Internacional. Algunos lo abrevian diciendo CPI, ¿ok? CPI, pero es Carta Aporte Terrestre Internacional. En el ferroviario es igual, Carta Aporte Ferroviaria Internacional o CFI. Y en el transporte multimodal es un documento de transporte multimodal, ¿sí? No es BL, muchas veces he escuchado que lo llaman como si fuera BL, no, es documento de transporte multimodal, ¿sí? Porque esto abarca 2 trayectos o más, ¿no? Puede ser marítimo terrestre, marítimo ferroviario, ferroviario terrestre marítimo de repente, ¿no? Entonces, se tiene que tener en cuenta eso.
El documento de embarque es un documento representativo del transporte marítimo, evidencia el contrato de transporte, constituye el recibo de la mercancía embarcada, es el título de propiedad de las mercancías, sin el cual no se puede retirar la mercancía. ¿Ok? Ya hemos conocido y escuchado sobre él, ¿no? Es bueno, el documento de transporte o el BL es un título valor. Actualmente se ha tenido que cambiar o modificar la ley de título valores para que ustedes puedan, bueno, para que el importador, mejor dicho, pueda endosar de manera electrónica o con una firma electrónica, ¿no? Estos documentos de transporte, ¿ok? A través del mandato electrónico también se le otorgan los poderes correspondientes al agente de aduana que funge de persona autorizada para hacer la maniobra o manipulación del retiro de la mercancía correspondiente. Bien, entonces esto al ser un título valor, pues en algunos casos, antes, digo, no ahora, porque ya no se están imprimiendo tanto, pero antes se imprimían en papel moneda, por ejemplo, ¿no? Igual que los cheques también son impresos en papel moneda. E igual que las cartas fianzas también son impresas en papel moneda, ¿ya? Entonces, ahora ya no son impresos en papel moneda, ahora son impresos en papel normal, ¿no? Y en algunos casos como ahora, como por la eventualidad de la pandemia, ya ni siquiera son impresos, simplemente son digitales, es decir, en un PDF te envían el BL y te indican, bueno, se puede incluso endosar de manera electrónica, es decir, colocar una firma o un sello de manera virtual, ¿no? Y enviarlo a los agentes de carga para la liberación de la mercancía. Este es un ejemplo de un BL, ¿no? Este es un antiguo, ¿no? Este está sellado incluso. Como pueden ver en la parte de acá, aquí aparecen los datos del embarcador, que es el shipper, ¿ok? El consignatario, que es el dueño de la mercancía. Aquí aparece el número del documento de transporte. Lo voy a ir señalando para que lo vean. Ok, Fresia, tranquila, no te preocupes. Creo que se fue. Voy a ir señalando un poco. Aquí está el shipper, ok. Vamos a colocarlo con otro color para que puedan verlo. Este es el shipper, ya está señalado, ¿no? Ahí está el shipper. Ese es el consignatario, el dueño de la mercancía. Aquí está el número del BL, ¿ok? Este es el número de booking. El booking es una especie de reserva o prenúmero de BL, ¿no? Que es como un preaviso, ¿no? Una reserva de espacio, por así decirlo, ¿ok? Aquí están los datos de Notify. En el caso de que, por ejemplo, la carga venga consignada a la orden, ¿no? O a la orden de. Si viene a la orden, es decir, tu orden, consignatario tu orden, automáticamente se toma en cuenta el Notify, es decir, la persona a la cual se le notifica. Aquí está el puerto de embarque, que es China en este caso, y el puerto de descarga, China-Shanghái. El puerto de descarga es Callao, Perú. Ese es el nombre de la nave, la nave Cauquenes, y este de aquí, que ven por acá, es el número de viaje, ¿ok? Es el número de viaje. Este es el puerto de carga, que es el mismo, Shanghái, China, y el puerto de descarga o delivery, que es Callao, Perú, ¿no? Y acá van los datos, en la parte de acá abajo van los datos correspondientes de la mercancía, que es básicamente los datos de cuántos bultos hay, qué tipo de mercancía es, si es mercancía perecible o no. En algunos casos incluso ponen las partidas arancelarias. Bueno, eso es independiente de lo que tú quieras que vaya en tu BL, ¿no? Pero obligatoriamente debe ir el número de bultos y el tipo de mercancía, ¿ok? Aquí vemos el peso bruto, ¿no? Cuánto pesa la mercancía.
Y aquí vemos los metros cúbicos, el cubicaje de la mercancía. En este caso son 13 metros cúbicos. Si este BL es un BL de carga suelta, ¿ok? Es decir, carga que viene en una paleta, 2 paletas, 10 o 12 paletas, ¿no? En el caso que vengan todas las paletas en un contenedor exclusivo, ¿no? Es un FCL. En ese caso, aquí donde dice container número y serial número, es donde se coloca el número del contenedor y el número de su precinto, ¿ok? El número de su precinto. Muy bien. Sigamos. Carta aporte o guía aérea es un documento representativo del transporte aéreo, evidencia el contrato de transporte, ¿no? Constituye el recibo de la mercancía y es el título de propiedad de las mercancías sin el cual no se puede retirar la mercancía. También de la guía aérea hemos hablado un poco antes, ¿no? Esta no está constituida o no está considerada legalmente, por así decirlo, como una guía, como un título valor, pero sí sigue los lineamientos del título valor, ¿no? Que es decir, debe ser endosada, debe estar el nombre del consignatario, etcétera, etcétera. Es decir, a falta de una normativa que lo autentique como un título valor, se toma una representación o o algo que constituye lo mismo, ¿no? Que convalida, ¿no? Que vale lo mismo. Esta es la guía aérea. Este es un ejemplo de guía aérea. Igualito, vamos a dibujar lo que corresponde. En este caso, por ejemplo, oh, perdón. En este caso, por ejemplo, aparece el shipper acá, igual, ¿no? No sé si me deja, ahí, acá está. Este es voy a borrar esto para que se vea un poco más chico. Ajá, muy bien. Este es el shipper, ¿ok? Este es el número de la guía hija, HAWB. Es un house, se llama, ¿no? HAWB, guía hija, ¿ok? Este es el número de la guía hija. Y este de aquí, este de acá, no todo el número, sino este de acá, es el número de la guía máster, es decir, de donde nacen todos los demás hijos, ¿ok? Este de aquí es el código del aeropuerto de donde sale, ¿ok? Y este es el nombre del aeropuerto en código YATA, ¿sí? Ese es, código YATA significa que cada aeropuerto tiene un código de 3 letras que lo identifica, ¿ok? Por ejemplo, el de Shanghái, el de México, por ejemplo, en este caso, México, Macao, es MFM, ¿no? El John F. Kennedy es JFK, ¿no? El de Los Ángeles es LAX, ¿no? Entonces, así, cada aeropuerto tiene su propio código IATA, ¿ok? Que es un código internacional. Ese es el consignatario, Huawei del Perú, ¿no? Huawei del Perú. Este es el agente de carga que en México City que se encarga de embarcar la mercancía, ¿no? Este es el aeropuerto de donde sale el aeropuerto de Macao. Estos son, bueno, datos opcionales, en realidad todos estos, referencia, number, Incoterm, también. No siempre va el Incoterm, ojo, no siempre va el Incoterm. En algunos casos sí lo colocan, en algunos otros casos no, ¿ok? Si no ven el Incoterm, no piensen que la guía está mal, ¿no? En algunos sí lo colocan, otros no. Este es el país de donde viene, ¿ok? Ese es el país de donde viene. Importante conocer esto. Esta es la moneda en la que se está cotizando la guía aérea, ¿ok? Esta es la moneda en la que se está cotizando. Lo voy a poner un poquito más un poquito más grande este cuadrado. Este de acá. En el cuadrado grande es el que ven ustedes. Es el dato importantísimo que tienen que tener siempre en cuenta en las guías aéreas, ¿sí? Aquí también hay una breve descripción, en la parte de acá a la derecha también hay, que no lo he visto, no se ha colocado. En la parte
Ok, no te preocupes, Elvimar. En la parte de acá, no, bueno, no sé por qué se ha cortado tan mala imagen, pero bueno, ahí está. En la parte de acá aparece el número de bultos, aquí está el peso, y aquí está el cubicaje también, ¿no? Y los RATs, es decir, los costos de cada, te dan como una especie de precio unitario por metro o cubicaje o tonelada, dependiendo de cómo se haya negociado la vía aérea, para que se pueda multiplicar y saques el monto del flete. Más abajo también se muestran algunos gastos, ¿no? Algunos gastos de la guía aérea. Voy a ver si es que encuentro una guía, creo que sí tengo una guía aérea. Ya, esta es una guía aérea, por ejemplo, que es, ¿de qué año es esta? Del 2019, bueno, del 2019. Esta es una guía aérea ya de una mercancía que ha llegado, ¿no? Tiene los mismos datos que le comenté. Aquí está el hijo, este es el máster. En este caso, esta es una sola guía hija para un solo máster, entonces una guía directa, ¿no? Aquí está el shipper, el consignatario, el agente de carga en Montevideo, y este es el agente de carga aquí, perdón, el Notify aquí, ¿no? Esta carga, como dice bien, viene de Montevideo, está en dólares, ¿no? Acá tienen los datos bueno, que deseen colocar. Generalmente acá son referencias que unen la factura con esta guía para que tengan una especie de idea de cuánto es lo que, o sea, para que puedan relacionar factura y guía, ¿no? Generalmente aparece el número de la factura o la referencia correspondiente. Esto es lo que les decía. Este es el número de piezas, 1. Este es el número del peso bruto que supuestamente se ha manifestado. Ese no significa que es el mismo que llega, no siempre es el mismo. Acá es lo que les decía sobre el rate o monto unitario, ¿no? Por volumen. En este caso están cobrando 1.95. Aquí es una descripción de la mercancía. Y ojo, aquí también en esta parte para las cargas aéreas y marítimas, también en el tema de la descripción, se tiene que identificar si es una mercancía peligrosa o no. ¿Ok? Hablamos, por ejemplo, de mercancías peligrosas, no necesariamente de explosivos, ¿no? Sino, por ejemplo, algún tipo de insumo para que contenga alcohol, por ejemplo, ¿no? El alcohol es inflamable, entonces se tiene que colocar en esta parte de acá que la mercancía que se importa contiene alcohol, ¿no? Y es una mercancía que es inflamable, ¿no? Entonces, para las mercancías inflamables, perdón, hay una clase y un UN, que es el UN es una nomenclatura internacional para mercancías peligrosas, ¿ok? Entonces se tiene que colocar en la parte de ahí para que al momento de retirar tu mercancía puedas identificar si la mercancía es una mercancía normal o es una mercancía peligrosa. Si es una mercancía peligrosa, tú no puedes retirar tu mercancía en cualquier unidad. Tú tienes que utilizar una unidad especial. ¿Qué significa una unidad especial, profesor? Entonces, más grande, más chica, ¿cómo es eso? No. Una unidad especial es una unidad que identifica qué tipo de mercancía está transportando, ¿no? Tanto con su clase como su UN. ¿Ok? Entonces, en tu unidad tienen que colocar, primero que la unidad tiene que tener un permiso especial para manejar, manipular y transportar mercancía peligrosa, 1. Y 2, que tiene que estar señalada con rombos, ¿no? Donde se muestre su clase y su UN. No sé si ustedes han visto que cuando transportas en estos camiones gigantes de petróleo, combustible, tienen unos rombos a los costados, ¿ya? Esos mismos rombos tienen que tener esta unidad. En este caso, como les decía, es un solo pallet. Esta es mercancía normal, no hay ningún problema con eso. Este es el sello de entréguese a la orden del consignatario por parte del agente de carga.
Como ustedes ven acá, este es el flete, pero hay gastos adicionales que han colocado en la guía, ¿no? Que son $40 más 35. Entonces el total del flete es este de acá, ¿sí? En la parte de acá es donde se ve la fecha de embarque y el lugar de embarque. Bien. No sé si tendré uno de mercancías peligrosas. No son mercancías de desperdicio. No, no creo que tenga. Muy bien, sigamos. El transporte y los tratados internacionales que rigen tanto el transporte marítimo como el transporte aéreo son las reglas de la Haya del 24, las del 68 y las reglas de Hamburgo de 1978 para el transporte marítimo. Y el transporte aéreo es el convenio de Roma del 52, el convenio de Tokio de 1963 y el convenio de Varsovia de 1929. Este es un poco el marco legal que rige a cada uno de los transportes, tanto marítimo como aéreo, que es lo más frecuente que vamos a ver. ¿Qué es un seguro internacional? Un seguro internacional es un contrato por el cual la compañía de seguros indemniza al asegurado, es decir, le paga al asegurado, ¿no? Cuando hay algún tipo de pérdida económica o accidente, ¿no? Durante la travesía o durante el trayecto de la nave, y todo eso contra el pago de una prima previamente cancelada, ¿no? Estas primas de los seguros internacionales son relativamente bajas para lo que cubren. Lo que digo es, por ejemplo, que no sé, pues, por una mercancía de $100,000, tú pagas un seguro de 120, $150, que de alguna u otra manera te va a permitir más adelante que tú puedas recuperar la mercancía o el valor de la mercancía si es que esta tiene algún tipo de accidente o algún tipo de daño, ¿no? Entonces, las compañías de seguros indemnizan, es decir, les pagan a los asegurados las mercancías o los daños que han sufrido de las mismas. Los términos usados para los seguros son asegurador, asegurado, ¿no? Asegurador es la empresa de seguros, asegurado es el importador o consignatario. Riesgo, lo que ocasiona el daño. Siniestro, el acto de realizar el siniestro. La prima es una contraprestación pecuniaria, es decir, monetaria, ¿sí? Y la indemnización es el pago por el daño causado por el siniestro. Los principios legales son la máxima bona fides, que es también un principio legal para el comercio exterior y también está considerado dentro de la Ley General de Aduanas. Debe existir un alto grado de honestidad en ambas partes, ¿no? Tienen que conocer bueno, haber tenido algún tipo de relación comercial previamente. De la indemnización se debe recibir lo justo, ¿no? No se debe hacer no sé, pues si mi mercancía valía 100, yo no voy a pedir 1 millón, 2 millones o 3 millones de dólares, ¿no? Por el hecho, no sé, de que puedo argumentar, no, es que si yo vendía la mercancía me ganaba más. Sí, pero los seguros no te cubren por lo que vas a vender, sino por lo que estás trayendo y su valor. Si su valor es 100, te van a pagar, lo más probable es que 100 o menos de eso, pero vas a cubrirte en gran parte sobre el valor de esa mercancía. De subrogación, el asegurado transmite sus derechos a la compañía aseguradora para que busque a los responsables de la pérdida de la mercancía si es que hubiera pérdida. Bien. Los costos de la prima varían según el modo de transporte. En el transporte aéreo puede ser 0.3%, en el marítimo 0.6, 0.7%, y en el terrestre y ferrocarril 2%, porque el riesgo es un poco más elevado, ¿no? Obviamente las tasas o los costos de las primas suben según el riesgo que tienen de ser, de que puedan ser utilizadas, puedan en este caso ser siniestradas, ¿no? Tipo de pólizas de seguro: existe el póliza de seguro individual para un solo cargamento, que se emite una sola póliza, una flotante o abierta, o con una especie de carta abierta, se utiliza para un tiempo determinado. También existe la póliza de las mercancías no aseguradas, es la que no tiene póliza, ¿no? Son esas tres básicamente.
Esto ya lo vimos y eso sería todo con respecto a la información del transporte internacional y el seguro de carga. ¿Ok? Vamos a tomarnos el break que generalmente nos tomamos de 10 minutitos para luego de eso regresar con la práctica. ¿Ok? Vamos a hacerla después de del break y para que puedan ir revisando, repasando lo que necesiten mientras yo la voy a habilitar. ¿Sí? Son las 8:23. Regresamos a las 8:33 para la práctica sesión, su segunda práctica.
Donde la gente sepa, lo quiero usar, pero lo necesito usar pero ya la gente ve, pe. ¿Los puedo tener vacíos, hermano? No, mira cuánto cuesta. Oye, tu perro me quiere morder. ¿Tú te quieres morder, no? Sí, me quiere morder. Él tiene que estar jugando. ¿Te va a morder? El mimita, ¿ves? No te... Oye, mimita. Carlos. ¿Tu casco lo vas a... Colgar. ¿Ah? Colgar. ¿Lo vas a colgar? Sí. ¿Eh? Sí, para que lo vean. No, o ahí arriba lo pongo. Ya cuando tengamos el espacio ya lo vas a... Vamos a buscar el sitio. Bien, chicos, ya está activado. Oh, perdón, lo coloqué mal. Un minuto, por favor. Ya, muy bien, ahora sí creo que ya está. Ya está activado. Es la sesión práctica. Perdón, vamos a compartir la pantalla para que lo puedan ver. Bien, en la sesión práctica número 2 ya está activado, pero antes de empezar la sesión vamos a pasar la lista, ¿ok? Para que, bueno, hagan la práctica hasta las 9, ¿sí?
Y si tienen alguna pregunta, me la hacen a través del chat o activan su micro. Por favor, atentos a la lista, ¿sí? Para poder pasar con la sesión práctica. El BIMAR, muy bien. Jason. Jason. Jason está, no está. Jason no está. Julio, José. Muy bien. Angélica. Presente, muy bien. Camila. No está. Jason está. Jason, responde con presente algo. Mari, Selene. No está. ¿no? Presente, profe. Ah, muy bien, perfecto. José Carlos. Presente. Muy bien. Roger. Roger. No está, ¿no? Ah, está. Muy bien. Jason, ¿está o no está? Última llamada. Alexa, sí está. Fresia vino, pero se fue. Profesor, buenas noches. Presente. Muy bien, muy bien. Tranquila. Fresia sí está, pero se fue. Jorge Luis, José Miguel. Muy bien, Jorge Luis. José Miguel. Carlos Alberto. Presente, profesor. Muy bien. Y Silvana, ¿no? Jason. Jason, ¿estás o no estás? Última oportunidad, Jason. Ya, listo, perfecto. Les decía, ya está activado en la segunda sesión, está acá, sesión práctica número 2, ¿ok? Vamos a hacerla, conmigo hasta las 9 y si no la pueden hacer por X motivo, no se preocupen, pueden hacerla hasta el día 10 antes de las 7 de la noche, ¿sí? Yo, como siempre, les recomiendo hacerlo conmigo para que puedan, si tienen alguna duda, puedan absolverla, ¿no? Entonces, nada, ya pueden ingresar a la sesión, dura 40 minutos, ¿sí? Si pasan los 40 minutos se cierra automáticamente. Tienen un solo intento y es para marcar, básicamente, ¿ya? Entonces, nada, cualquier cosa me escriben por privado en el chat para poder responder sus consultas.
Bien, chicos, ya son las 9. Bueno, nadie me ha preguntado nada. Espero que esté fácil la práctica. Nos vemos el día viernes a las 7 de la noche para poder hacer la última clase de este módulo con el examen final correspondiente y vamos a hablar de distribución física internacional, que es un poco de lo que ya hemos tratado, pero vamos a hablarlo a fondo los primeros minutos y luego de eso vamos a hacer el examen final. Bien, cuídense chicos, que tengan buenas noches. Nos vemos el viernes a las 7.